Les confieso, hermanos y hermanas, que estoy altamente agradecido con el Señor, altamente agradecido con nuestra Madre María Santísima, altamente agradecido con la Iglesia, por este privilegio que me concede de llegar al interior de sus hogares y tener la dicha, tener el privilegio que nos vean, que se suscriban a nuestro canal, que nos comenten. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por ser parte de este equipo evangelizador. El evangelio de este día nos presenta unos gestos tan humanos de Cristo Jesús. Nos dice de que al descubrir que los apóstoles vienen cansados de evangelizar, Jesús les dice: vamos a un lugar solitario para descansar. A renglón seguido, la gente se da cuenta y se les adelanta. Y cuando llegan a un sitio supuestamente a descansar, encuentran aquel gentío. Y Jesús dice que se le removieron sus entrañas porque aquella gente andaba como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Esto es importante porque el capítulo 34 del profeta Ezequiel dice el Señor: enfrentaré a los pastores y les pediré cuenta, porque en vez de pastorear se están aprovechando de la gente. Hoy el Evangelio nos enseña estas actitudes tan lindas para padres de familia, para gente que trabaja en los hospitales, para gente que trabaja en educación y, por qué no decir, para los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, que efectivamente tenemos que ser pastores del talante de Jesús. Veamos por favor despacio el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 30 al 34. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos lo vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Este evangelio nos presenta un detalle extraordinario de Jesús, y es el poder seductor que tiene. Y el poder seductor de Jesús está justamente en su sensibilidad, que quiere que sus discípulos descansen, pero que se le remueven sus entrañas cuando ve a aquella gente como oveja sin pastor, y a renglón seguido se pone a enseñarles. Esto, queridos hermanos y hermanas, nos hace pensar en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que textualmente presenta a Jesús como el buen pastor. Y un buen pastor que tiene
sentido de propiedad. Es decir, hace suyas las ovejas. Y por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz. Esto es lindo. Caer en la cuenta de que el rebaño encomendado, llámense hijos, llámense alumnos, llámese pacientes, llámese ovejas dentro de la iglesia, tenemos que sentirlas que son nuestras. Y solamente cuando aquellas personas sentimos que son tan nuestras, entonces podemos preocuparnos hondamente por ellas. Y sin duda, para ustedes y para mí, una de las cosas más extraordinarias es sentirnos propiedad, es sentirnos ovejas de Cristo Jesús, el buen pastor. Segundo, descubrimos en Jesús algo extraordinario como pastor, y es nada más y nada menos que un trato personal. Las conoce y las ovejas le conocen a él. Pero para mí el ejemplo clásico de que Jesús trata de forma personal y de forma tan tierna, tan afectiva, tan cariñosa, es Lucas en el capítulo 15, que nos presenta esta preciosa parábola de la oveja perdida. Note usted, la oveja perdida, la oveja descarriada, la oveja en fracaso, la oveja en pecado, la oveja alejada, la oveja que sufre, la oveja con miedo, la oveja perdida. Y dice el Evangelio que Jesús deja las 99 y se va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y al encontrarla, qué trato más personal, qué trato más tierno, qué trato más cariñoso, qué trato más humano. La tomó en sus brazos, la cargó en sus hombros y la lleva al redil. Aquí está el gran reto para los pastores. Jamás juzgar, jamás condenar, jamás mandar al infierno a aquellos que consideramos que están perdidos, que están descarriados. Eso es lo peor que podemos hacer. Nos convertimos en hipócritas, en farsantes y arruinamos el Evangelio. El Evangelio de Jesús, como buen pastor, es justamente el que toma esta actitud de búsqueda y de humanidad, de aprecio, al encontrar la oveja hasta cargarla en sus hombros y llevarla al redil. Qué lindo aquellas madres de familia que a veces al hijo que más ama es al que se porta más mal. Aquí tenemos un ejemplo de un buen pastor. Es digno de admirar y felicitar a aquellos maestros que ponen sumo interés en aquel alumno que va mal en sus notas. Es digno de felicitar y admirar a aquella gente que está en los hospitales, llámese médicos, enfermeras, lo que sea, sumamente preocupados por los pacientes más graves. Esto es tan humano y esto es tan evangélico. Tercero, Jesús como buen pastor
es el que nos enseña a crear puentes. Les he dicho y les repito que es admirable la actitud de Jesús, que hace de puente entre la oveja perdida y las ovejas que están en el redil. Qué maravilloso cuando los pastores luchamos y batallamos por unir, jamás por separar, por disgregar, jamás por atender chambres, jamás por atender gente que parecen yoyos, queriéndose enrollar, poniendo mal a los demás. Gente que quiere escalar, que quiere puestos, poniendo mal a los otros. Y hay pastores tan maduros, que esto lo rechazan. Una de las cosas sorprendentes en el Papa Francisco es justamente esto. Detesta esa gente chambrosa que divide, que disgrega, que separa, que hace islas. Por último, el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Y dar la vida por las ovejas, no esté pensando en Jesús crucificado y que allí dio la vida por todos y cada uno de nosotros. Eso es cierto. Pero dar la vida por las ovejas es que Jesús siempre lo encontramos disponible para los demás. Siempre. Todo su tiempo se ocupaba en favor de los otros, en favor de los demás. Aquí tenemos otro gran reto como pastores. Vivir y existir para el bien de los otros, para el bien de los demás. Ave María Purísima. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.